El pueblo pensó que no ibas a volver. Esto se va a acabar aquí. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. El pueblo pensó que no ibas a volver. Esto se va a acabar aquí.
En un país donde el calor del desierto parece no terminar nunca, existe un lugar donde las reglas no las escribe el gobierno, sino el miedo. Las calles polvorientas, los bares iluminados con luces débiles y los caminos solitarios entre montañas esconden historias que pocas personas se atreven a contar. Historias de ambición, de traición y de hombres que alguna vez soñaron con una vida diferente. Dicen que el infierno no siempre está bajo la tierra. A veces, el infierno está aquí mismo, entre nosotros. Hace algunos años, un hombre conocido como Benjamín García, aunque casi nadie lo llamaba así, regresó a su pequeño pueblo después de pasar mucho tiempo lejos. Para la mayoría de las personas, él era simplemente Benny. Benny había pasado años intentando sobrevivir al otro lado de la frontera, trabajando en cualquier cosa que apareciera. Pero cuando regresó a su tierra natal, encontró algo muy diferente al lugar que recordaba. El pueblo ya no era tranquilo. Las calles estaban controladas por hombres armados. Los negocios pagaban cuotas para poder seguir abiertos. Y cada noche, los disparos en la distancia se habían vuelto algo tan común como el canto de los grillos. En aquel mundo, la línea entre el bien y el mal era casi invisible. Y ahora, varios años después, la historia continúa. Porque cuando alguien entra en ese mundo, salir no es tan fácil. Todo comienza una noche silenciosa. El viento sopla fuerte entre los postes eléctricos, moviendo cables que producen un zumbido constante. En una vieja cantina del pueblo, varios hombres beben mientras discuten sobre rumores que corren por toda la región. Rumores sobre nuevos jefes, rumores sobre guerras que se acercan y rumores sobre un hombre que todos pensaban que ya había desaparecido, Benny. Para algunos, él fue solo otro hombre atrapado en el negocio equivocado. Para otros, fue alguien que logró sobrevivir en un lugar donde casi nadie lo toca. Pero el tiempo cambia a las personas. Y el hombre que regresa ahora no es el mismo de siempre. Benny vuelve a casa con una sola intención: entender qué quedó de su vida. Y si todavía existe alguna forma de escapar del pasado. Pero el pasado nunca desaparece, especialmente en un lugar como este. Mientras Benny intenta mantenerse lejos de los problemas, el pueblo vive momentos de tensión. Un nuevo grupo está intentando tomar el control del territorio. Son más jóvenes, más violentos y mucho más impredecibles. A diferencia de los viejos jefes, ellos no creen en acuerdos. Creen en el miedo. En la cantina, los hombres hablan en voz baja. Nadie quiere llamar demasiado la atención. En estas tierras, una palabra equivocada puede costar la vida. Un viejo amigo de Benny se acerca a su mesa. Lo mira durante varios segundos antes de hablar. Pensé que nunca volverías, dice. Benny responde con una sonrisa cansada. No estaba seguro de querer volver, pero a veces el destino no deja muchas opciones. Poco a poco, Benny empieza a... que el pueblo está cambiando aún más rápido de lo que imaginaba. Las caras nuevas dominan las calles, las patrullas de policías aparecen y desaparecen sin explicar nada. Y cada semana alguien más abandona el pueblo o desaparece. Sin embargo, también hay personas que todavía intentan vivir con normalidad. Familias que abren sus tiendas cada mañana, niños que juegan fútbol en la calle y madres que rezan cada noche esperando que sus hijos regresen a casa. Ese contraste hace que Benny recuerde algo que había olvidado, que incluso en medio del infierno todavía existen pequeñas luces. Pero la tranquilidad dura poco. Una noche, varios vehículos entran al pueblo levantando una nube de polvo que se puede ver desde kilómetros. No son visitantes,
Son hombres que vienen a enviar un mensaje. El tipo de mensaje que nadie quiere recibir. Las puertas se cierran, las luces se apagan y el silencio vuelve a dominar las calles. En ese momento, Benny entiende algo importante. El pueblo está a punto de cambiar otra vez, y esta vez, nadie sabe quién sobrevivirá. A medida que pasan los días, la tensión aumenta. Los rumores se convierten en noticias. Las noticias se convierten en miedo. Y el miedo se convierte en decisiones desesperadas. Benny se encuentra atrapado entre dos mundos. Por un lado, el deseo de mantenerse al margen. Por otro, la realidad de que su nombre todavía tiene peso en ciertos lugares. Personas que no lo han olvidado. Personas que todavía creen que él puede inclinar la balanza. Pero Benny sabe algo que los demás no entienden. En este juego, nadie gana realmente. Una tarde, mientras camina por una calle casi vacía, Benny observa el pueblo desde una pequeña colina. Desde ahí puede ver todo. Las casas humildes, la vieja iglesia, la carretera que desaparece en el horizonte. Por un momento, imagina cómo habría sido su vida si hubiera tomado otras decisiones, si hubiera elegido otro camino. Pero pensar en eso ya no cambia nada. El pasado está escrito y el futuro todavía es incierto. Mientras las fuerzas en el pueblo comienzan a moverse, alianzas inesperadas empiezan a formarse. Algunos buscan poder, otros buscan venganza, y algunos simplemente intentan sobrevivir un día más. En medio de todo eso, Benny debe decidir qué tipo de hombre quiere ser ahora. ¿El mismo que todos recuerdan? ¿O alguien diferente? Porque a veces la batalla más difícil no ocurre en las calles, ocurre dentro de uno mismo. Las noches se vuelven más largas. Los sonidos de motores en la distancia provocan nerviosismo. Las miradas entre vecinos se vuelven desconfiadas. El pueblo entero parece contener la respiración, esperando, observando, preparándose para algo que nadie puede detener. Pero incluso en el momento más oscuro, siempre existe una elección, una última oportunidad de cambiar el rumbo de la historia. La pregunta es, ¿alguien en este lugar estará dispuesto a tomarla? Porque cuando el infierno vuelve a abrir sus puertas, no todos logran salir, y algunas historias apenas están comenzando. En un país donde el calor del desierto parece no terminar nunca, existe un lugar donde las reglas no las escribe el gobierno, sino el miedo. Las calles polvorientas, los bares iluminados con luces débiles y los caminos solitarios entre montañas esconden historias que pocas personas se atreven a contar. Historias de ambición, de traición y de hombres que alguna vez soñaron con una vida diferente. Dicen que el infierno no siempre está bajo la tierra. A veces, el infierno está aquí mismo, entre nosotros. Hace algunos años, un hombre conocido como Benjamín García, aunque casi nadie lo llamaba así, regresó a su pequeño pueblo después de pasar mucho tiempo lejos. Para la mayoría de las personas, él era simplemente Benny. Benny había pasado años intentando sobrevivir al otro lado de la frontera, trabajando en cualquier cosa que apareciera. Pero cuando regresó a su tierra natal, encontró algo muy diferente al lugar que recordaba. El pueblo ya no era tranquilo. Las calles estaban controladas por hombres armados. Los negocios pagaban cuotas para poder seguir abiertos. Y cada noche, los disparos en la distancia se habían vuelto algo tan común como el canto de los grillos. En aquel mundo, la línea entre el bien y el mal era casi invisible. Y ahora, varios años después, la historia continúa. Porque cuando alguien entra en ese mundo, salir no es tan fácil. Todo comienza una noche silenciosa. El viento sopla fuerte entre los postes eléctricos.
moviendo cables que producen un zumbido constante. En una vieja cantina del pueblo, varios hombres beben mientras discuten sobre rumores que corren por toda la región. Rumores sobre nuevos jefes, rumores sobre guerras que se acercan y rumores sobre un hombre que todos pensaban que ya había desaparecido, Benny. Para algunos, él fue solo otro hombre atrapado en el negocio equivocado. Para otros, fue alguien que logró sobrevivir en un lugar donde casi nadie lo logra. Pero el tiempo cambia a las personas. Y el hombre que regresa ahora no es el mismo de siempre. Benny vuelve a casa con una sola intención: entender qué quedó de su vida. Y si todavía existe alguna forma de escapar del pasado. Pero el pasado nunca desaparece, especialmente en un lugar como este. Mientras Benny intenta mantenerse lejos de los problemas, el pueblo vive momentos de tensión. Un nuevo grupo está intentando tomar el control del territorio. Son más jóvenes, más violentos y mucho más impredecibles. A diferencia de los viejos jefes, ellos no creen en acuerdos. Creen en el miedo. En la cantina, los hombres hablan en voz baja. Nadie quiere llamar demasiado la atención. En estas tierras, una palabra equivocada puede costar la vida. Un viejo amigo de Benny se acerca a su mesa. Lo mira durante varios segundos antes de hablar. Pensé que nunca volverías, dice. Benny responde con una sonrisa cansada. No estaba seguro de querer volver, pero a veces el destino no deja muchas opciones. Poco a poco, Benny empieza que el pueblo está cambiando aún más rápido de lo que imaginaba. Las caras nuevas dominan las calles, las patrullas de policías aparecen y desaparecen sin explicar nada. Y cada semana alguien más abandona el pueblo o desaparece. Sin embargo, también hay personas que todavía intentan vivir con normalidad. Familias que abren sus tiendas cada mañana, niños que juegan fútbol en la calle y madres que rezan cada noche esperando que sus hijos regresen a casa. Ese contraste hace que Benny recuerde algo que había olvidado, que incluso en medio del infierno todavía existen pequeñas luces. Pero la tranquilidad dura poco. Una noche, varios vehículos entran al pueblo levantando una nube de polvo que se puede ver desde kilómetros. No son visitantes, son hombres que vienen a enviar un mensaje. El tipo de mensaje que nadie quiere recibir. Las puertas se cierran, las luces se apagan y el silencio vuelve a dominar las calles. En ese momento, Benny entiende algo importante. El pueblo está a punto de cambiar otra vez, y esta vez, nadie sabe quién sobrevivirá. A medida que pasan los días, la tensión aumenta. Los rumores se convierten en noticias. Las noticias se convierten en miedo. Y el miedo se convierte en decisiones desesperadas. Benny se encuentra atrapado entre dos mundos. Por un lado, el deseo de mantenerse al margen. Por otro, la realidad de que su nombre todavía tiene peso en ciertos lugares. Personas que no lo han olvidado. Personas que todavía creen que él puede inclinar la balanza. Pero Benny sabe algo que los demás no entienden. En este juego, nadie gana realmente. Una tarde, mientras camina por una calle casi vacía, Benny observa el pueblo desde una pequeña colina. Desde ahí puede ver todo. Las casas humildes, la vieja iglesia, la carretera que desaparece en el horizonte. Por un momento, imagina cómo habría sido su vida si hubiera tomado otras decisiones, si hubiera elegido otro camino. Pero pensar en eso ya no cambia nada. El pasado está escrito y el futuro todavía es incierto. Mientras las fuerzas en el pueblo comienzan a moverse, alianzas inesperadas empiezan a formarse. Algunos buscan poder, otros buscan venganza.
y algunos simplemente intentan sobrevivir un día más. En medio de todo eso, Benny debe decidir qué tipo de hombre quiere ser ahora. ¿El mismo que todos recuerdan? ¿O alguien diferente? Porque a veces la batalla más difícil no ocurre en las calles, ocurre dentro de uno mismo. Las noches se vuelven más largas. Los sonidos de motores en la distancia provocan nerviosismo. Las miradas entre vecinos se vuelven desconfiadas. El pueblo entero parece contener la respiración, esperando, observando, preparándose para algo que nadie puede detener. Pero incluso en el momento más oscuro, siempre existe una elección, una última oportunidad de cambiar el rumbo de la historia. La pregunta es, ¿alguien en este lugar estará dispuesto a tomarla? Porque cuando el infierno vuelve a abrir sus puertas, no todos logran salir, y algunas historias apenas están comenzando. En un país donde el calor del desierto parece no terminar nunca, existe un lugar donde las reglas no las escribe el gobierno, sino el miedo. Las calles polvorientas, los bares iluminados con luces débiles y los caminos solitarios entre montañas esconden historias que pocas personas se atreven a contar. Historias de ambición, de traición y de hombres que alguna vez soñaron con una vida diferente. Dicen que el infierno no siempre está bajo la tierra. A veces, el infierno está aquí mismo, entre nosotros. Hace algunos años, un hombre conocido como Benjamín García, aunque casi nadie lo llamaba así, regresó a su pequeño pueblo después de pasar mucho tiempo lejos. Para la mayoría de las personas, él era simplemente Benny. Benny había pasado años intentando sobrevivir al otro lado de la frontera, trabajando en cualquier cosa que apareciera. Pero cuando regresó a su tierra natal, encontró algo muy diferente al lugar que recordaba. El pueblo ya no era tranquilo. Las calles estaban controladas por hombres armados. Los negocios pagaban cuotas para poder seguir abiertos. Y cada noche, los disparos en la distancia se habían vuelto algo tan común como el canto de los grillos. En aquel mundo, la línea entre el bien y el mal era casi invisible. Y ahora, varios años después, la historia continúa. Porque cuando alguien entra en ese mundo, salir no es tan fácil. Todo comienza una noche silenciosa. El viento sopla fuerte entre los postes eléctricos, moviendo cables que producen un zumbido constante. En una vieja cantina del pueblo, varios hombres beben mientras discuten sobre rumores que corren por toda la región. Rumores sobre nuevos jefes, rumores sobre guerras que se acercan y rumores sobre un hombre que todos pensaban que ya había desaparecido, Benny. Para algunos, él fue solo otro hombre atrapado en el negocio equivocado. Para otros, fue alguien que logró sobrevivir en un lugar donde casi nadie lo logra. Pero el tiempo cambia a las personas. Y el hombre que regresa ahora no es el mismo que se fue. Benny vuelve a casa con una sola intención: entender qué quedó de su vida. Y si todavía existe alguna forma de escapar del pasado. Pero el pasado nunca desaparece, especialmente en un lugar como este. Mientras Benny intenta mantenerse lejos de los problemas, el pueblo vive momentos de tensión. Un nuevo grupo está intentando tomar el control del territorio. Son más jóvenes, más violentos y mucho más impredecibles. A diferencia de los viejos jefes, ellos no creen en acuerdos. Creen en el miedo. En la cantina, los hombres hablan en voz baja. Nadie quiere llamar demasiado la atención. En estas tierras, una palabra equivocada puede costar la vida. Un viejo amigo de Benny se acerca a su mesa. Lo mira durante varios segundos antes de hablar. Pensé que nunca volverías, dice. Benny responde con una sonrisa cansada.
no estaba seguro de querer volver. Pero a veces el destino no deja muchas opciones. Poco a poco, Benny empieza que el pueblo está cambiando aún más rápido de lo que imaginaba. Las caras nuevas dominan las calles, las patrullas de policías aparecen y desaparecen sin explicar nada. Y cada semana alguien más abandona el pueblo o desaparece. Sin embargo, también hay hay personas que todavía intentan vivir con normalidad. Familias que abren sus tiendas cada mañana, niños que juegan fútbol en la calle y madres que rezan cada noche esperando que sus hijos regresen a casa. Ese contraste hace que Benny recuerde algo que había olvidado, que incluso en medio del infierno todavía existen pequeñas luces. Pero la tranquilidad dura poco. Una noche, varios vehículos entran al pueblo levantando una nube de polvo que se puede ver desde kilómetros. No son visitantes, son hombres que vienen a enviar un mensaje. El tipo de mensaje que nadie quiere recibir. Las puertas se cierran, las luces se apagan y el silencio vuelve a dominar las calles. En ese momento, Benny entiende algo importante. El pueblo está a punto de cambiar otra vez, y esta vez, nadie sabe quién sobrevivirá. A medida que pasan los días, la tensión aumenta. Los rumores se convierten en noticias. Las noticias se convierten en miedo. Y el miedo se convierte en decisiones desesperadas. Benny se encuentra atrapado entre dos mundos. Por un lado, el deseo de mantenerse al margen. Por otro, la realidad de que su nombre todavía tiene peso en ciertos lugares. Personas que no lo han olvidado. Personas que todavía creen que él puede inclinar la balanza. Pero Benny sabe algo que los demás no entienden. En este juego, nadie gana realmente. Una tarde, mientras camina por una calle casi vacía, Benny observa el pueblo desde una pequeña colina. Desde ahí puede ver todo. Las casas humildes, la vieja iglesia, la carretera que desaparece en el horizonte. Por un momento, imagina cómo habría sido su vida si hubiera tomado otras decisiones, si hubiera elegido otro camino. Pero pensar en eso ya no cambia nada. El pasado está escrito y el futuro todavía es incierto. Mientras las fuerzas en el pueblo comienzan a moverse, alianzas inesperadas empiezan a formarse. Algunos buscan poder, otros buscan venganza y algunos simplemente intentan sobrevivir un día más. En medio de todo eso, Benny debe decidir qué tipo de hombre quiere ser ahora. ¿El mismo que todos recuerdan? ¿O alguien diferente? Porque a veces la batalla más difícil no ocurre en las calles, ocurre dentro de uno mismo. Las noches se vuelven más largas. Los sonidos de motores en la distancia provocan nerviosismo. Las miradas entre vecinos se vuelven desconfiadas. El pueblo entero parece contener la respiración, esperando, observando, preparándose para algo que nadie puede detener. Pero incluso en el momento más oscuro, siempre existe una elección, una última oportunidad de cambiar el rumbo de la historia. La pregunta es, ¿alguien en este lugar estará dispuesto a tomarla? Porque cuando el infierno vuelve a abrir sus puertas, no todos logran salir. Y algunas historias apenas están comenzando. En un país donde el calor del desierto parece no terminar nunca, existe un lugar donde las reglas no las escribe el gobierno, sino el miedo. Las calles polvorientas, los bares iluminados con luces débiles y los caminos solitarios entre montañas esconden historias que pocas personas se atreven a contar. Historias de ambición, de traición y de hombres que alguna vez soñaron con una vida diferente. Dicen que el infierno no siempre está bajo la tierra. A veces, el infierno está aquí mismo, entre nosotros.
Hace algunos años, un hombre conocido como Benjamín García, aunque casi nadie lo llamaba así, regresó a su pequeño pueblo después de pasar mucho tiempo lejos. Para la mayoría de las personas, él era simplemente Benny. Benny había pasado años intentando sobrevivir al otro lado de la frontera, trabajando en cualquier cosa que apareciera. Pero cuando regresó a su tierra natal, encontró algo muy diferente al lugar que recordaba. El pueblo ya no era tranquilo. Las calles estaban controladas por hombres armados. Los negocios pagaban cuotas para poder seguir abiertos. Y cada noche, los disparos en la distancia se habían vuelto algo tan común como el canto de los grillos. En aquel mundo, la línea entre el bien y el mal era casi invisible. Y ahora, varios años después, la historia continúa. Porque cuando alguien entra en ese mundo, salir no es tan fácil. Todo comienza una noche silenciosa. El viento sopla fuerte entre los postes eléctricos, moviendo cables que producen un zumbido constante. En una vieja cantina del pueblo, varios hombres beben mientras discuten sobre rumores que corren por toda la región. Rumores sobre nuevos jefes, rumores sobre guerras que se acercan y rumores sobre un hombre que todos pensaban que ya había desaparecido, Benny. Para algunos, él fue solo otro hombre atrapado en el negocio equivocado. Para otros, fue alguien que logró sobrevivir en un lugar donde casi nadie lo logra. Pero el tiempo cambia a las personas. Y el hombre que regresa ahora no es el mismo que se fue. Benny vuelve a casa con una sola intención: entender qué quedó de su vida. Y si todavía existe alguna forma de escapar del pasado. Pero el pasado nunca desaparece, especialmente en un lugar como este. Mientras Benny intenta mantenerse lejos de los problemas, el pueblo vive momentos de tensión. Un nuevo grupo está intentando tomar el control del territorio. Son más jóvenes, más violentos y mucho más impredecibles. A diferencia de los viejos jefes, ellos no creen en acuerdos. Creen en el miedo. En la cantina, los hombres hablan en voz baja. Nadie quiere llamar demasiado la atención. En estas tierras, una palabra equivocada puede costar la vida. Un viejo amigo de Benny se acerca a su mesa. Lo mira durante varios segundos antes de hablar. Pensé que nunca volverías, dice. Benny responde con una sonrisa cansada. No estaba seguro de querer volver, pero a veces el destino no deja muchas opciones. Poco a poco, Benny empieza a... que el pueblo está cambiando aún más rápido de lo que imaginaba. Las caras nuevas dominan las calles, las patrullas de policías aparecen y desaparecen sin explicar nada. Y cada semana alguien más abandona el pueblo o desaparece. Sin embargo, también hay personas que todavía intentan vivir con normalidad. Familias que abren sus tiendas cada mañana, niños que juegan fútbol en la calle y madres que rezan cada noche esperando que sus hijos regresen a casa. Ese contraste hace que Benny recuerde algo que había olvidado, que incluso en medio del infierno todavía existen pequeñas luces. Pero la tranquilidad dura poco. Una noche, varios vehículos entran al pueblo levantando una nube de polvo que se puede ver desde kilómetros. No son visitantes, son hombres que vienen a enviar un mensaje. El tipo de mensaje que nadie quiere recibir. Las puertas se cierran, las luces se apagan y el silencio vuelve a dominar las calles. En ese momento, Benny entiende algo importante. El pueblo está a punto de cambiar otra vez, y esta vez, nadie sabe quién sobrevivirá. A medida que pasan los días, la tensión aumenta. Los rumores se convierten en noticias. Las noticias se convierten en miedo. Y el miedo
se convierte en decisiones desesperadas. Benny se encuentra atrapado entre dos mundos. Por un lado, el deseo de mantenerse al margen. Por otro, la realidad de que su nombre todavía tiene peso en ciertos lugares. Personas que no lo han olvidado. Personas que todavía creen que él puede inclinar la balanza. Pero Benny sabe algo que los demás no entienden. En este juego, nadie gana realmente. Una tarde, mientras camina por una calle casi vacía, Benny observa el pueblo desde una pequeña colina. Desde ahí puede ver todo. Las casas humildes, la vieja iglesia, la carretera que desaparece en el horizonte. Por un momento, imagina cómo habría sido su vida si hubiera tomado otras decisiones, si hubiera elegido otro camino. Pero pensar en eso ya no cambia nada. El pasado está escrito y el futuro todavía es incierto. Mientras las fuerzas en el pueblo comienzan a moverse, alianzas inesperadas empiezan a formarse. Algunos buscan poder, otros buscan venganza y algunos simplemente intentan sobrevivir un día más. En medio de todo eso, Benny debe decidir qué tipo de hombre quiere ser ahora. ¿El mismo que todos recuerdan? ¿O alguien diferente? Porque a veces la batalla más difícil no ocurre en las calles, ocurre dentro de uno mismo. Las noches se vuelven más largas. Los sonidos de motores en la distancia provocan nerviosismo. Las miradas entre vecinos se vuelven desconfiadas. El pueblo entero parece contener la respiración, esperando, observando, preparándose para algo que nadie puede detener. Pero incluso en el momento más oscuro, siempre existe una elección, una última oportunidad de cambiar el rumbo de la historia. La pregunta es, ¿alguien en este lugar estará dispuesto a tomarla? Porque cuando el infierno vuelve a abrir sus puertas, no todos logran salir. Y algunas historias apenas están comenzando. En un país donde el calor del desierto parece no terminar nunca, existe un lugar donde las reglas no las escribe el gobierno, sino el miedo. Las calles polvorientas, los bares iluminados con luces débiles y los caminos solitarios entre montañas esconden historias que pocas personas se atreven a contar. Historias de ambición, de traición y de hombres que alguna vez soñaron con una vida diferente. Dicen que el infierno no siempre está bajo la tierra. A veces, el infierno está aquí mismo, entre nosotros. Hace algunos años, un hombre conocido como Benjamín García, aunque casi nadie lo llamaba así, regresó a su pequeño pueblo después de pasar mucho tiempo lejos. Para la mayoría de las personas, él era simplemente Benny. Benny había pasado años intentando sobrevivir al otro lado de la frontera, trabajando en cualquier cosa que apareciera. Pero cuando regresó a su tierra natal, encontró algo muy diferente al lugar que recordaba. El pueblo ya no era tranquilo. Las calles estaban controladas por hombres armados. Los negocios pagaban cuotas para poder seguir abiertos. Y cada noche, los disparos en la distancia se habían vuelto algo tan común como el canto de los grillos. En aquel mundo, la línea entre el bien y el mal era casi invisible. Y ahora, varios años después, la historia continúa. Porque cuando alguien entra en ese mundo, salir no es tan fácil. Todo comienza una noche silenciosa. El viento sopla fuerte entre los postes eléctricos, moviendo cables que producen un zumbido constante. En una vieja cantina del pueblo, varios hombres beben mientras discuten sobre rumores que corren por toda la región. Rumores sobre nuevos jefes, rumores sobre guerras que se acercan y rumores sobre un hombre que todos pensaban que ya había desaparecido, Benny. Para algunos, él fue solo otro hombre atrapado en el negocio equivocado. Para otros, fue alguien que logró sobrevivir en un lugar donde casi nadie lo logra.
entender qué quedó de su vida y si todavía existe alguna forma de escapar del pasado. Pero el pasado nunca desaparece, especialmente en un lugar como este. Mientras Benny intenta mantenerse lejos de los problemas, el pueblo vive momentos de tensión. Un nuevo grupo está intentando tomar el control del territorio. Son más jóvenes, más violentos y mucho más inflexibles. A diferencia de los viejos jefes, ellos no creen en acuerdos. Creen en el miedo. En la cantina, los hombres hablan en voz baja. Nadie quiere llamar demasiado la atención. En estas tierras, una palabra equivocada puede costar la vida. Un viejo amigo de Benny se acerca a su mesa. Lo mira durante varios segundos antes de hablar. Pensé que nunca volverías, dice. Benny responde con una sonrisa cansada. No estaba seguro de querer volver, pero a veces el destino no deja muchas opciones. Poco a poco, Benny empieza que el pueblo está cambiando aún más rápido de lo que imaginaba. Las caras nuevas dominan las calles, las patrullas de policías aparecen y desaparecen sin explicar nada. Y cada semana alguien más abandona el pueblo o desaparece. Sin embargo, también hay personas que todavía intentan vivir con normalidad. Familias que abren sus tiendas cada mañana, niños que juegan fútbol en la calle y madres que rezan cada noche esperando que sus hijos regresen a casa. Ese contraste hace que Benny recuerde algo que había olvidado, que incluso en medio del infierno todavía existen pequeñas luces. Pero la tranquilidad dura poco. Una noche, varios vehículos entran al pueblo levantando una nube de polvo que se puede ver desde kilómetros. No son visitantes, son hombres que vienen a enviar un mensaje. El tipo de mensaje que nadie quiere recibir. Las puertas se cierran, las luces se apagan y el silencio vuelve a dominar las calles. En ese momento, Benny entiende algo importante. El pueblo está a punto de cambiar otra vez, y esta vez, nadie sabe quién sobrevivirá. A medida que pasan los días, la tensión aumenta. Los rumores se convierten en noticias. Las noticias se convierten en miedo. Y el miedo se convierte en decisiones desesperadas. Benny se encuentra atrapado entre dos mundos. Por un lado, el deseo de mantenerse al margen. Por otro, la realidad de que su nombre todavía tiene peso en ciertos lugares. Personas que no lo han olvidado. Personas que todavía creen que él puede inclinar la balanza. Pero Benny sabe algo que los demás no entienden. En este juego, nadie gana realmente. Una tarde, mientras camina por una calle casi vacía, Benny observa el pueblo desde una pequeña colina. Desde ahí puede ver todo. Las casas humildes, la vieja iglesia, la carretera que desaparece en el horizonte. Por un momento, imagina cómo habría sido su vida si hubiera tomado otras decisiones, si hubiera elegido otro camino. Pero pensar en eso ya no cambia nada. El pasado está escrito y el futuro todavía es incierto. Mientras las fuerzas en el pueblo comienzan a moverse, alianzas inesperadas empiezan a formarse. Algunos buscan poder, otros buscan venganza y algunos simplemente intentan sobrevivir un día más. En medio de todo eso, Benny debe decidir qué tipo de hombre quiere ser ahora. ¿El mismo que todos recuerdan? ¿O alguien diferente? Porque a veces la batalla más difícil no ocurre en las calles, ocurre dentro de uno mismo. Las noches se vuelven más largas. Los sonidos de motores en la distancia provocan nerviosismo. Las miradas entre vecinos se vuelven desconfiadas. El pueblo entero parece contener la respiración, esperando, observando, preparándose para algo que nadie puede detener. Pero incluso en el momento más oscuro, siempre existe una elección,
una última oportunidad de cambiar el rumbo de la historia. La pregunta es, ¿alguien en este lugar estará dispuesto a tomarla? Porque cuando el infierno vuelve a abrir sus puertas, no todos logran salir, y algunas historias apenas están comenzando. En un país donde el calor del desierto parece no terminar nunca, existe un lugar donde las reglas no las escribe el gobierno, sino el miedo. Las calles polvorientas, los bares iluminados con luces débiles y los caminos solitarios entre montañas esconden historias que pocas personas se atreven a contar. Historias de ambición, de traición y de hombres que alguna vez soñaron con una vida diferente. Dicen que el infierno no siempre está bajo la tierra. A veces, el infierno está aquí mismo, entre nosotros. Hace algunos años, un hombre conocido como Benjamín García, aunque casi nadie lo llamaba así, regresó a su pequeño pueblo después de pasar mucho tiempo lejos. Para la mayoría de las personas, él era simplemente Benny. Benny había pasado años intentando sobrevivir al otro lado de la frontera, trabajando en cualquier cosa que apareciera. Pero cuando regresó a su tierra natal, encontró algo muy diferente al lugar que recordaba. El pueblo ya no era tranquilo. Las calles estaban controladas por hombres armados. Los negocios pagaban cuotas para poder seguir abiertos. Y cada noche, los disparos en la distancia se habían vuelto algo tan común como el canto de los grillos. En aquel mundo, la línea entre el bien y el mal era casi invisible. Y ahora, varios años después, la historia continúa. Porque cuando alguien entra en ese mundo, salir no es tan fácil. Todo comienza una noche silenciosa. El viento sopla fuerte entre los postes eléctricos, moviendo cables que producen un zumbido constante. En una vieja cantina del pueblo, varios hombres beben mientras discuten sobre rumores que corren por toda la región. Rumores sobre nuevos jefes, rumores sobre guerras que se acercan y rumores sobre un hombre que todos pensaban que ya había desaparecido, Benny. Para algunos, él fue solo otro hombre atrapado en el negocio equivocado. Para otros, fue alguien que logró sobrevivir en un lugar donde casi nadie lo logra. Pero el tiempo cambia a las personas. Y el hombre que regresa ahora no es el mismo de siempre. Benny vuelve a casa con una sola intención: entender qué quedó de su vida. Y si todavía existe alguna forma de escapar del pasado. Pero el pasado nunca desaparece, especialmente en un lugar como este. Mientras Benny intenta mantenerse lejos de los problemas, el pueblo vive momentos de tensión. Un nuevo grupo está intentando tomar el control del territorio. Son más jóvenes, más violentos y mucho más impredecibles. A diferencia de los viejos jefes, ellos no creen en acuerdos. Creen en el miedo. En la cantina, los hombres hablan en voz baja. Nadie quiere llamar demasiado la atención. En estas tierras, una palabra equivocada puede costar la vida. Un viejo amigo de Benny se acerca a su mesa. Lo mira durante varios segundos antes de hablar. Pensé que nunca volverías, dice. Benny responde con una sonrisa cansada. No estaba seguro de querer volver, pero a veces el destino no deja muchas opciones. Poco a poco, Benny empieza Caxnit que el pueblo está cambiando aún más rápido de lo que imaginaba. Las caras nuevas dominan las calles, las patrullas de policías aparecen y desaparecen sin explicar nada. Y cada semana alguien más abandona el pueblo o desaparece. Sin embargo, también hay personas que todavía intentan vivir con normalidad. Familias que abren sus tiendas cada mañana, niños que juegan fútbol en la calle y madres que rezan cada noche esperando que sus hijos regresen a casa.
Ese contraste hace que Benny recuerde algo que había olvidado, que incluso en medio del infierno todavía existen pequeñas luces. Pero la tranquilidad dura poco. Una noche, varios vehículos entran al pueblo levantando una nube de polvo que se puede ver desde kilómetros. No son visitantes, son hombres que vienen a enviar un mensaje. El tipo de mensaje que nadie quiere recibir. Las puertas se cierran, las luces se apagan y el silencio vuelve a dominar las calles. En ese momento, Benny entiende algo importante. El pueblo está a punto de cambiar otra vez, y esta vez, nadie sabe quién sobrevivirá. A medida que pasan los días, la tensión aumenta. Los rumores se convierten en noticias. Las noticias se convierten en miedo. Y el miedo se convierte en decisiones desesperadas. Benny se encuentra atrapado entre dos mundos. Por un lado, el deseo de mantenerse al margen. Por otro, la realidad de que su nombre todavía tiene peso en ciertos lugares. Personas que no lo han olvidado. Personas que todavía creen que él puede inclinar la balanza. Pero Benny sabe algo que los demás no entienden. En este juego, nadie gana realmente. Una tarde, mientras camina por una calle casi vacía, Benny observa el pueblo desde una pequeña colina. Desde ahí puede ver todo. Las casas humildes, la vieja iglesia, la carretera que desaparece en el horizonte. Por un momento, imagina cómo habría sido su vida si hubiera tomado otras decisiones, si hubiera elegido otro camino. Pero pensar en eso ya no cambia nada. El pasado está escrito y el futuro todavía es incierto. Mientras las fuerzas en el pueblo comienzan a moverse, alianzas inesperadas empiezan a formarse. Algunos buscan poder, otros buscan venganza y algunos simplemente intentan sobrevivir un día más. En medio de todo eso, Benny debe decidir qué tipo de hombre quiere ser ahora. ¿El mismo que todos recuerdan? ¿O alguien diferente? Porque a veces la batalla más difícil no ocurre en las calles, ocurre dentro de uno mismo. Las noches se vuelven más largas. Los sonidos de motores en la distancia provocan nerviosismo. Las miradas entre vecinos se vuelven desconfiadas. El pueblo entero parece contener la respiración, esperando, observando, preparándose para algo que nadie puede detener. Pero incluso en el momento más oscuro, siempre existe una elección, una última oportunidad de cambiar el rumbo de la historia. La pregunta es, ¿alguien en este lugar estará dispuesto a tomarla? Porque cuando el infierno vuelve a abrir sus puertas, no todos logran salir, y algunas historias apenas están comenzando. En un país donde el calor del desierto parece no terminar nunca, existe un lugar donde las reglas no las escribe el gobierno, sino el miedo. Las calles polvorientas, los bares iluminados con luces débiles y los caminos solitarios entre montañas esconden historias que pocas personas se atreven a contar. Historias de ambición, de traición y de hombres que alguna vez soñaron con una vida diferente. Dicen que el infierno no siempre está bajo la tierra. A veces, el infierno está aquí mismo, entre nosotros. Hace algunos años, un hombre conocido como Benjamín García, aunque casi nadie lo llamaba así, regresó a su pequeño pueblo después de pasar mucho tiempo lejos. Para la mayoría de las personas, él era simplemente Benny. Benny había pasado años intentando sobrevivir al otro lado de la frontera, trabajando en cualquier cosa que apareciera. Pero cuando regresó a su tierra natal, encontró algo muy diferente al lugar que recordaba. El pueblo ya no era tranquilo. Las calles estaban controladas por hombres armados. Los negocios pagaban cuotas para poder seguir abiertos. Y cada noche, los disparos en la distancia se habían vuelto algo tan común como
como el canto de los grillos. En aquel mundo, la línea entre el bien y el mal era casi invisible. Y ahora, varios años después, la historia continúa. Porque cuando alguien entra en ese mundo, salir no es tan fácil. Todo comienza una noche silenciosa. El viento sopla fuerte entre los postes eléctricos, moviendo cables que producen un zumbido constante. En una vieja cantina del pueblo, varios hombres beben mientras discuten sobre rumores que corren por toda la región. Rumores sobre nuevos jefes, rumores sobre guerras que se acercan y rumores sobre un hombre que todos pensaban que ya había desaparecido, Benny. Para algunos, él fue solo otro hombre atrapado en el negocio equivocado. Para otros, fue alguien que logró sobrevivir en un lugar donde casi nadie lo logra. Pero el tiempo cambia a las personas. Y el hombre que regresa ahora no es el mismo de siempre. Benny vuelve a casa con una sola intención: entender qué quedó de su vida. Y si todavía existe alguna forma de escapar del pasado. Pero el pasado nunca desaparece, especialmente en un lugar como este. Mientras Benny intenta mantenerse lejos de los problemas, el pueblo vive momentos de tensión. Un nuevo grupo está intentando tomar el control del territorio. Son más jóvenes, más violentos y mucho más impredecibles. A diferencia de los viejos jefes, ellos no creen en acuerdos. Creen en el miedo. En la cantina, los hombres hablan en voz baja. Nadie quiere llamar demasiado la atención. En estas tierras, una palabra equivocada puede costar la vida. Un viejo amigo de Benny se acerca a su mesa. Lo mira durante varios segundos antes de hablar. Pensé que nunca volverías, dice. Benny responde con una sonrisa cansada. No estaba seguro de querer volver, pero a veces el destino no deja muchas opciones. Poco a poco, Benny empieza Caxnit que el pueblo está cambiando aún más rápido de lo que imaginaba. Las caras nuevas dominan las calles, las patrullas de policías aparecen y desaparecen sin explicar nada. Y cada semana alguien más abandona el pueblo o desaparece. Sin embargo, también hay personas que todavía intentan vivir con normalidad. Familias que abren sus tiendas cada mañana, niños que juegan fútbol en la calle y madres que rezan cada noche esperando que sus hijos regresen a casa. Ese contraste hace que Benny recuerde algo que había olvidado, que incluso en medio del infierno todavía existen pequeñas luces. Pero la tranquilidad dura poco. Una noche, varios vehículos entran al pueblo levantando una nube de polvo que se puede ver desde kilómetros. No son visitantes, son hombres que vienen a enviar un mensaje. El tipo de mensaje que nadie quiere recibir. Las puertas se cierran, las luces se apagan y el silencio vuelve a dominar las calles. En ese momento, Benny entiende algo importante. El pueblo está a punto de cambiar otra vez, y esta vez, nadie sabe quién sobrevivirá. A medida que pasan los días, la tensión aumenta. Los rumores se convierten en noticias. Las noticias se convierten en miedo. Y el miedo se convierte en decisiones desesperadas. Benny se encuentra atrapado entre dos mundos. Por un lado, el deseo de mantenerse al margen. Por otro, la realidad de que su nombre todavía tiene peso en ciertos lugares. Personas que no lo han olvidado. Personas que todavía creen que él puede inclinar la balanza. Pero Benny sabe algo que los demás no entienden. En este juego, nadie gana realmente. Una tarde, mientras camina por una calle casi vacía, Benny observa el pueblo desde una pequeña colina. Desde ahí puede ver todo. Las casas humildes, la vieja iglesia, la carretera que desaparece en el horizonte. Por un momento, imagina cómo habría sido su vida si hubiera tomado otras decisiones.
si hubiera elegido otro camino. Pero pensar en eso ya no cambia nada. El pasado está escrito y el futuro todavía es incierto. Mientras las fuerzas en el pueblo comienzan a moverse, alianzas inesperadas empiezan a formarse. Algunos buscan poder, otros buscan venganza y algunos simplemente intentan sobrevivir un día más. En medio de todo eso, Benny debe decidir qué tipo de hombre quiere ser ahora. ¿El mismo que todos recuerdan? ¿O alguien diferente? Porque a veces la batalla más difícil no ocurre en las calles, ocurre dentro de uno mismo. Las noches se vuelven más largas. Los sonidos de motores en la distancia provocan nerviosismo. Las miradas entre vecinos se vuelven desconfiadas. El pueblo entero parece contener la respiración, esperando, observando, preparándose para algo que nadie puede detener. Pero incluso en el momento más oscuro, siempre existe una elección, una última oportunidad de cambiar el rumbo de la historia. La pregunta es, ¿alguien en este lugar estará dispuesto a tomarla? Porque cuando el infierno vuelve a abrir sus puertas, no todos logran salir, y algunas historias apenas están comenzando. En un país donde el calor del desierto parece no terminar nunca, existe un lugar donde las reglas no las escribe el gobierno, sino el miedo. Las calles polvorientas, los bares iluminados con luces débiles y los caminos solitarios entre montañas esconden historias que pocas personas se atreven a contar. Historias de ambición, de traición y de hombres que alguna vez soñaron con una vida diferente. Dicen que el infierno no siempre está bajo la tierra. A veces, el infierno está aquí mismo, entre nosotros. Hace algunos años, un hombre conocido como Benjamín García, aunque casi nadie lo llamaba así, regresó a su pequeño pueblo después de pasar mucho tiempo lejos. Para la mayoría de las personas, él era simplemente Benny. Benny había pasado años intentando sobrevivir al otro lado de la frontera, trabajando en cualquier cosa que apareciera. Pero cuando regresó a su tierra natal, encontró algo muy diferente al lugar que recordaba. El pueblo ya no era tranquilo. Las calles estaban controladas por hombres armados. Los negocios pagaban cuotas para poder seguir abiertos. Y cada noche, los disparos en la distancia se habían vuelto algo tan común como el canto de los grillos. En aquel mundo, la línea entre el bien y el mal era casi invisible. Y ahora, varios años después, la historia continúa. Porque cuando alguien entra en ese mundo, salir no es tan fácil. Todo comienza una noche silenciosa. El viento sopla fuerte entre los postes eléctricos, moviendo cables que producen un zumbido constante. En una vieja cantina del pueblo, varios hombres beben mientras discuten sobre rumores que corren por toda la región. Rumores sobre nuevos jefes, rumores sobre guerras que se acercan y rumores sobre un hombre que todos pensaban que ya había desaparecido, Benny. Para algunos, él fue solo otro hombre atrapado en el negocio equivocado. Para otros, fue alguien que logró sobrevivir en un lugar donde casi nadie lo logra. Pero el tiempo cambia a las personas. Y el hombre que regresa ahora no es el mismo de siempre. Benny vuelve a casa con una sola intención: entender qué quedó de su vida. Y si todavía existe alguna forma de escapar del pasado. Pero el pasado nunca desaparece, especialmente en un lugar como este. Mientras Benny intenta mantenerse lejos de los problemas, el pueblo vive momentos de tensión. Un nuevo grupo está intentando tomar el control del territorio. Son más jóvenes, más violentos y mucho más impredecibles. A diferencia de los viejos jefes, ellos no creen en acuerdos. Creen en el miedo. En la cantina, los hombres
quiere llamar demasiado la atención. En estas tierras, una palabra equivocada puede costar la vida. Un viejo amigo de Benny se acerca a su mesa. Lo mira durante varios segundos antes de hablar. Pensé que nunca volverías, dice. Benny responde con una sonrisa cansada. No estaba seguro de querer volver, pero a veces el destino no deja muchas opciones. Poco a poco, Benny empieza que el pueblo está cambiando aún más rápido de lo que imaginaba. Las caras nuevas dominan las calles, las patrullas de policías aparecen y desaparecen sin explicar nada. Y cada semana alguien más abandona el pueblo o desaparece. Sin embargo, también hay personas que todavía intentan vivir con normalidad. Familias que abren sus tiendas cada mañana, niños que juegan fútbol en la calle y madres que rezan cada noche esperando que sus hijos regresen a casa. Ese contraste hace que Benny recuerde algo que había olvidado, que incluso en medio del infierno todavía existen pequeñas luces. Pero la tranquilidad dura poco. Una noche, varios vehículos entran al pueblo levantando una nube de polvo que se puede ver desde kilómetros. No son visitantes, son hombres que vienen a enviar un mensaje. El tipo de mensaje que nadie quiere recibir. Las puertas se cierran, las luces se apagan y el silencio vuelve a dominar las calles. En ese momento, Benny entiende algo importante. El pueblo está a punto de cambiar otra vez, y esta vez, nadie sabe quién sobrevivirá. A medida que pasan los días, la tensión aumenta. Los rumores se convierten en noticias. Las noticias se convierten en miedo. Y el miedo se convierte en decisiones desesperadas. Benny se encuentra atrapado entre dos mundos. Por un lado, el deseo de mantenerse al margen. Por otro, la realidad de que su nombre todavía tiene peso en ciertos lugares. Personas que no lo han olvidado. Personas que todavía creen que él puede inclinar la balanza. Pero Benny sabe algo que los demás no entienden. En este juego, nadie gana realmente. Una tarde, mientras camina por una calle casi vacía, Benny observa el pueblo desde una pequeña colina. Desde ahí puede ver todo. Las casas humildes, la vieja iglesia, la carretera que desaparece en el horizonte. Por un momento, imagina cómo habría sido su vida si hubiera tomado otras decisiones, si hubiera elegido otro camino. Pero pensar en eso ya no cambia nada. El pasado está escrito y el futuro todavía es incierto. Mientras las fuerzas en el pueblo comienzan a moverse, alianzas inesperadas empiezan a formarse. Algunos buscan poder, otros buscan venganza, y algunos simplemente intentan sobrevivir un día más. En medio de todo eso, Benny debe decidir qué tipo de hombre quiere ser ahora. ¿El mismo que todos recuerdan? ¿O alguien diferente? Porque a veces la batalla más difícil no ocurre en las calles, ocurre dentro de uno mismo. Las noches se vuelven más largas. Los sonidos de motores en la distancia provocan nerviosismo. Las miradas entre vecinos se vuelven desconfiadas. El pueblo entero parece contener la respiración, esperando, observando, preparándose para algo que nadie puede detener. Pero incluso en el momento más oscuro, siempre existe una elección, una última oportunidad de cambiar el rumbo de la historia. La pregunta es, ¿alguien en este lugar estará dispuesto a tomarla? Porque cuando el infierno vuelve a abrir sus puertas, no todos logran salir. Y algunas historias apenas están comenzando. En un país donde el calor del desierto parece no terminar nunca, existe un lugar donde las reglas no las escribe el gobierno, sino el miedo. Las calles polvorientas, los bares iluminados con luces débiles,
y los caminos solitarios entre montañas esconden historias que pocas personas se atreven a contar. Historias de ambición, de traición y de hombres que alguna vez soñaron con una vida diferente. Dicen que el infierno no siempre está bajo la tierra. A veces el infierno está aquí mismo, entre nosotros. Hace algunos años, un hombre conocido como Benjamín García, aunque casi nadie lo llamaba así, regresó a su pequeño pueblo después de pasar mucho tiempo lejos. Para la mayoría de las personas, él era simplemente Benny. Benny había pasado años intentando sobrevivir al otro lado de la frontera, trabajando en cualquier cosa que apareciera. Pero cuando regresó a su tierra natal, encontró algo muy diferente al lugar que recordaba. El pueblo ya no era tranquilo. Las calles estaban controladas por hombres armados. Los negocios pagaban cuotas para poder seguir abiertos. Y cada noche, los disparos en la distancia se habían vuelto algo tan común como el canto de los grillos. En aquel mundo, la línea entre el bien y el mal era casi invisible. Y ahora, varios años después, la historia continúa. Porque cuando alguien entra en ese mundo, salir no es tan fácil. Todo comienza una noche silenciosa. El viento sopla fuerte entre los postes eléctricos, moviendo cables que producen un zumbido constante. En una vieja cantina del pueblo, varios hombres beben mientras discuten sobre rumores que corren por toda la región. Rumores sobre nuevos jefes, rumores sobre guerras que se acercan y rumores sobre un hombre que todos pensaban que ya había desaparecido, Benny. Para algunos, él fue solo otro hombre atrapado en el negocio equivocado. Para otros, fue alguien que logró sobrevivir en un lugar donde casi nadie lo logra. Pero el tiempo cambia a las personas. Y el hombre que regresa ahora no es el mismo que se encuentra. Benny vuelve a casa con una sola intención: entender qué quedó de su vida. Y si todavía existe alguna forma de escapar del pasado. Pero el pasado nunca desaparece, especialmente en un lugar como este. Mientras Benny intenta mantenerse lejos de los problemas, el pueblo vive momentos de tensión. Un nuevo grupo está intentando tomar el control del territorio. Son más jóvenes, más violentos y mucho más impredecibles. A diferencia de los viejos jefes, ellos no creen en acuerdos. Creen en el miedo. En la cantina, los hombres hablan en voz baja. Nadie quiere llamar demasiado la atención. En estas tierras, una palabra equivocada puede costar la vida. Un viejo amigo de Benny se acerca a su mesa. Lo mira durante varios segundos antes de hablar. Pensé que nunca volverías, dice. Benny responde con una sonrisa cansada. No estaba seguro de querer volver, pero a veces el destino no deja muchas opciones. Poco a poco, Benny empieza a... que el pueblo está cambiando aún más rápido de lo que imaginaba. Las caras nuevas dominan las calles, las patrullas de policías aparecen y desaparecen sin explicar nada. Y cada semana alguien más abandona el pueblo o desaparece. Sin embargo, también hay personas que todavía intentan vivir con normalidad. Familias que abren sus tiendas cada mañana, niños que juegan fútbol en la calle y madres que rezan cada noche esperando que sus hijos regresen a casa. Ese contraste hace que Benny recuerde algo que había olvidado, que incluso en medio del infierno todavía existen pequeñas luces. Pero la tranquilidad dura poco. Una noche, varios vehículos entran al pueblo levantando una nube de polvo que se puede ver desde kilómetros. No son visitantes, son hombres que vienen a enviar un mensaje. El tipo de mensaje que nadie quiere recibir. Las puertas se cierran, las luces se apagan y el silencio vuelve a dominar las calles. En ese momento, Benny entiende algo importante.
El pueblo está a punto de cambiar otra vez. Y esta vez, nadie sabe quién sobrevivirá. A medida que pasan los días, la tensión aumenta. Los rumores se convierten en noticias. Las noticias se convierten en miedo. Y el miedo se convierte en decisiones desesperadas. Benny se encuentra atrapado entre dos mundos. Por un lado, el deseo de mantenerse al margen. Por otro, la realidad de que su nombre todavía tiene peso en ciertos lugares. Personas que no lo han olvidado. Personas que todavía creen que él puede inclinar la balanza. Pero Benny sabe algo que los demás no entienden. En este juego, nadie gana realmente. Una tarde, mientras camina por una calle casi vacía, Benny observa el pueblo desde una pequeña colina. Desde ahí puede ver todo. Las casas humildes, la vieja iglesia, la carretera que desaparece en el horizonte. Por un momento, imagina cómo habría sido su vida si hubiera tomado otras decisiones, si hubiera elegido otro camino. Pero pensar en eso ya no cambia nada. El pasado está escrito y el futuro todavía es incierto. Mientras las fuerzas en el pueblo comienzan a moverse, alianzas inesperadas empiezan a formarse. Algunos buscan poder, otros buscan venganza y algunos simplemente intentan sobrevivir un día más. En medio de todo eso, Benny debe decidir qué tipo de hombre quiere ser ahora. ¿El mismo que todos recuerdan? ¿O alguien diferente? Porque a veces la batalla más difícil no ocurre en las calles, ocurre dentro de uno mismo. Las noches se vuelven más largas. Los sonidos de motores en la distancia provocan nerviosismo. Las miradas entre vecinos se vuelven desconfiadas. El pueblo entero parece contener la respiración, esperando, observando, preparándose para algo que nadie puede detener. Pero incluso en el momento más oscuro, siempre existe una elección, una última oportunidad de cambiar el rumbo de la historia. La pregunta es, ¿alguien en este lugar estará dispuesto a tomarla? Porque cuando el infierno vuelve a abrir sus puertas, no todos logran salir. Y algunas historias apenas están comenzando. En un país donde el calor del desierto parece no terminar nunca, existe un lugar donde las reglas no las escribe el gobierno, sino el miedo. Las calles polvorientas, los bares iluminados con luces débiles y los caminos solitarios entre montañas esconden historias que pocas personas se atreven a contar. Historias de ambición, de traición y de hombres que alguna vez soñaron con una vida diferente. Dicen que el infierno no siempre está bajo la tierra. A veces, el infierno está aquí mismo, entre nosotros. Hace algunos años, un hombre conocido como Benjamín García, aunque casi nadie lo llamaba así, regresó a su pequeño pueblo después de pasar mucho tiempo lejos. Para la mayoría de las personas, él era simplemente Benny. Benny había pasado años intentando sobrevivir al otro lado de la frontera, trabajando en cualquier cosa que apareciera. Pero cuando regresó a su tierra natal, encontró algo muy diferente al lugar que recordaba. El pueblo ya no era tranquilo. Las calles estaban controladas por hombres armados. Los negocios pagaban cuotas para poder seguir abiertos. Y cada noche, los disparos en la distancia se habían vuelto algo tan común como el canto de los grillos. En aquel mundo, la línea entre el bien y el mal era casi invisible. Y ahora, varios años después, la historia continúa. Porque cuando alguien entra en ese mundo, salir no es tan fácil. Todo comienza una noche silenciosa. El viento sopla fuerte entre los postes eléctricos, moviendo cables que producen un zumbido constante. En una vieja cantina del pueblo, varios hombres beben mientras discuten sobre rumores que corren por toda la región. Rumores sobre nuevos jefes, rumores sobre guerras que se acercan,
y rumores sobre un hombre que todos pensaban ya había desaparecido, Benny. Para algunos, él fue solo otro hombre atrapado en el negocio equivocado. Para otros, fue alguien que logró sobrevivir en un lugar donde casi nadie lo logra. Pero el tiempo cambia a las personas. Y el hombre que regresa ahora no es el mismo de siempre. Benny vuelve a casa con una sola intención: entender qué quedó de su vida y si todavía existe alguna forma de escapar del pasado. Pero el pasado nunca desaparece, especialmente en un lugar como este. Mientras Benny intenta mantenerse lejos de los problemas, el pueblo vive momentos de tensión. Un nuevo grupo está intentando tomar el control del territorio. Son más jóvenes, más violentos y mucho más impredecibles. A diferencia de los viejos jefes, ellos no creen en acuerdos. Creen en el miedo. En la cantina, los hombres hablan en voz baja. Nadie quiere llamar demasiado la atención. En estas tierras, una palabra equivocada puede costar la vida. Un viejo amigo de Benny se acerca a su mesa. Lo mira durante varios segundos antes de hablar. Pensé que nunca volverías, dice. Benny responde con una sonrisa cansada. No estaba seguro de querer volver, pero a veces el destino no deja muchas opciones. Poco a poco, Benny empieza que el pueblo está cambiando aún más rápido de lo que imaginaba. Las caras nuevas dominan las calles, las patrullas de policías aparecen y desaparecen sin explicar nada. Y cada semana alguien más abandona el pueblo o desaparece. Sin embargo, también hay personas que todavía intentan vivir con normalidad. Familias que abren sus tiendas cada mañana, niños que juegan fútbol en la calle y madres que rezan cada noche esperando que sus hijos regresen a casa. Ese contraste hace que Benny recuerde algo que había olvidado, que incluso en medio del infierno todavía existen pequeñas luces. Pero la tranquilidad dura poco. Una noche, varios vehículos entran al pueblo levantando una nube de polvo que se puede ver desde kilómetros. No son visitantes, son hombres que vienen a enviar un mensaje. El tipo de mensaje que nadie quiere recibir. Las puertas se cierran, las luces se apagan y el silencio vuelve a dominar las calles. En ese momento, Benny entiende algo importante. El pueblo está a punto de cambiar otra vez, y esta vez, nadie sabe quién sobrevivirá. A medida que pasan los días, la tensión aumenta. Los rumores se convierten en noticias. Las noticias se convierten en miedo. Y el miedo se convierte en decisiones desesperadas. Benny se encuentra atrapado entre dos mundos. Por un lado, el deseo de mantenerse al margen. Por otro, la realidad de que su nombre todavía tiene peso en ciertos lugares. Personas que no lo han olvidado. Personas que todavía creen que él puede inclinar la balanza. Pero Benny sabe algo que los demás no entienden. En este juego, nadie gana realmente. Una tarde, mientras camina por una calle casi vacía, Benny observa el pueblo desde una pequeña colina. Desde ahí puede ver todo. Las casas humildes, la vieja iglesia, la carretera que desaparece en el horizonte. Por un momento, imagina cómo habría sido su vida si hubiera tomado otras decisiones, si hubiera elegido otro camino. Pero pensar en eso ya no cambia nada. El pasado está escrito y el futuro todavía es incierto. Mientras las fuerzas en el pueblo comienzan a moverse, alianzas inesperadas empiezan a formarse. Algunos buscan poder, otros buscan venganza, y algunos simplemente intentan sobrevivir un día más. En medio de todo eso, Benny debe decidir qué tipo de hombre quiere ser ahora. ¿El mismo que todos recuerdan? ¿O alguien diferente? Porque a veces la batalla más difícil no ocurre en las calles,
ocurre dentro de uno mismo. Las noches se vuelven más largas. Los sonidos de motores en la distancia provocan nerviosismo. Las miradas entre vecinos se vuelven desconfiadas. El pueblo entero parece contener la respiración, esperando, observando, preparándose para algo que nadie puede detener. Pero incluso en el momento más oscuro, siempre existe una elección, una última oportunidad de cambiar el rumbo de la historia. La pregunta es, ¿alguien en este lugar estará dispuesto a tomarla? Porque cuando el infierno vuelve a abrir sus puertas, no todos logran salir, y algunas historias apenas están comenzando. En un país donde el calor del desierto parece no terminar nunca, existe un lugar donde las reglas no las escribe el gobierno, sino el miedo. Las calles polvorientas, los bares iluminados con luces débiles y los caminos solitarios entre montañas esconden historias que pocas personas se atreven a contar. Historias de ambición, de traición y de hombres que alguna vez soñaron con una vida diferente. Dicen que el infierno no siempre está bajo la tierra. A veces, el infierno está aquí mismo, entre nosotros. Hace algunos años, un hombre conocido como Benjamín García, aunque casi nadie lo llamaba así, regresó a su pequeño pueblo después de pasar mucho tiempo lejos. Para la mayoría de las personas, él era simplemente Benny. Benny había pasado años intentando sobrevivir al otro lado de la frontera, trabajando en cualquier cosa que apareciera. Pero cuando regresó a su tierra natal, encontró algo muy diferente al lugar que recordaba. El pueblo ya no era tranquilo. Las calles estaban controladas por hombres armados. Los negocios pagaban cuotas para poder seguir abiertos. Y cada noche, los disparos en la distancia se habían vuelto algo tan común como el canto de los grillos. En aquel mundo, la línea entre el bien y el mal era casi invisible. Y ahora, varios años después, la historia continúa. Porque cuando alguien entra en ese mundo, salir no es tan fácil. Todo comienza una noche silenciosa. El viento sopla fuerte entre los postes eléctricos, moviendo cables que producen un zumbido constante. En una vieja cantina del pueblo, varios hombres beben mientras discuten sobre rumores que corren por toda la región. Rumores sobre nuevos jefes, rumores sobre guerras que se acercan y rumores sobre un hombre que todos pensaban que ya había desaparecido, Benny. Para algunos, él fue solo otro hombre atrapado en el negocio equivocado. Para otros, fue alguien que logró sobrevivir en un lugar donde casi nadie lo logra. Pero el tiempo cambia a las personas. Y el hombre que regresa ahora no es el mismo de siempre. Benny vuelve a casa con una sola intención: entender qué quedó de su vida. Y si todavía existe alguna forma de escapar del pasado. Pero el pasado nunca desaparece, especialmente en un lugar como este. Mientras Benny intenta mantenerse lejos de los problemas, el pueblo vive momentos de tensión. Un nuevo grupo está intentando tomar el control del territorio. Son más jóvenes, más violentos y mucho más impredecibles. A diferencia de los viejos jefes, ellos no creen en acuerdos. Creen en el miedo. En la cantina, los hombres hablan en voz baja. Nadie quiere llamar demasiado la atención. En estas tierras, una palabra equivocada puede costar la vida. Un viejo amigo de Benny se acerca a su mesa. Lo mira durante varios segundos antes de hablar. Pensé que nunca volverías, dice. Benny responde con una sonrisa cansada. No estaba seguro de querer volver, pero a veces el destino no deja muchas opciones. Poco a poco, Benny empieza que el pueblo está cambiando aún más rápido de lo que imaginaba.
Las caras nuevas dominan las calles, las patrullas de policías aparecen y desaparecen sin explicar nada. Y cada semana alguien más abandona el pueblo o desaparece. Sin embargo, también hay personas que todavía intentan vivir con normalidad. Familias que abren sus tiendas cada mañana, niños que juegan fútbol en la calle y madres que rezan cada noche esperando que sus hijos regresen a casa. Ese contraste hace que Benny recuerde algo que había olvidado, que incluso en medio del infierno todavía existen pequeñas luces. Pero la tranquilidad dura poco. Una noche, varios vehículos entran al pueblo levantando una nube de polvo que se puede ver desde kilómetros. No son visitantes, son hombres que vienen a enviar un mensaje. El tipo de mensaje que nadie quiere recibir. Las puertas se cierran, las luces se apagan y el silencio vuelve a dominar las calles. En ese momento, Benny entiende algo importante. El pueblo está a punto de cambiar otra vez, y esta vez, nadie sabe quién sobrevivirá. A medida que pasan los días, la tensión aumenta. Los rumores se convierten en noticias. Las noticias se convierten en miedo. Y el miedo se convierte en decisiones desesperadas. Benny se encuentra atrapado entre dos mundos. Por un lado, el deseo de mantenerse al margen. Por otro, la realidad de que su nombre todavía tiene peso en ciertos lugares. Personas que no lo han olvidado. Personas que todavía creen que él puede inclinar la balanza. Pero Benny sabe algo que los demás no entienden. En este juego, nadie gana realmente. Una tarde, mientras camina por una calle casi vacía, Benny observa el pueblo desde una pequeña colina. Desde ahí puede ver todo. Las casas humildes, la vieja iglesia, la carretera que desaparece en el horizonte. Por un momento, imagina cómo habría sido su vida si hubiera tomado otras decisiones, si hubiera elegido otro camino. Pero pensar en eso ya no cambia nada. El pasado está escrito y el futuro todavía es incierto. Mientras las fuerzas en el pueblo comienzan a moverse, alianzas inesperadas empiezan a formarse. Algunos buscan poder, otros buscan venganza, y algunos simplemente intentan sobrevivir un día más. En medio de todo eso, Benny debe decidir qué tipo de hombre quiere ser ahora. ¿El mismo que todos recuerdan? ¿O alguien diferente? Porque a veces la batalla más difícil no ocurre en las calles, ocurre dentro de uno mismo. Las noches se vuelven más largas. Los sonidos de motores en la distancia provocan nerviosismo. Las miradas entre vecinos se vuelven desconfiadas. El pueblo entero parece contener la respiración, esperando, observando, preparándose para algo que nadie puede detener. Pero incluso en el momento más oscuro, siempre existe una elección, una última oportunidad de cambiar el rumbo de la historia. La pregunta es, ¿alguien en este lugar estará dispuesto a tomarla? Porque cuando el infierno vuelve a abrir sus puertas, no todos logran salir. Y algunas historias apenas están comenzando. En un país donde el calor del desierto parece no terminar nunca, existe un lugar donde las reglas no las escribe el gobierno, sino el miedo. Las calles polvorientas, los bares iluminados con luces débiles y los caminos solitarios entre montañas esconden historias que pocas personas se atreven a contar. Historias de ambición, de traición y de hombres que alguna vez soñaron con una vida diferente. Dicen que el infierno no siempre está bajo la tierra. A veces, el infierno está aquí mismo, entre nosotros. Hace algunos años, un hombre conocido como Benjamín García, aunque casi nadie lo llamaba así, regresó a su pequeño pueblo después de pasar mucho tiempo lejos. Para la mayoría de las personas, él era simplemente Benny. Benny
había pasado años intentando sobrevivir al otro lado de la frontera, trabajando en cualquier cosa que apareciera. Pero cuando regresó a su tierra natal, encontró algo muy diferente al lugar que recordaba. El pueblo ya no era tranquilo. Las calles estaban controladas por hombres armados. Los negocios pagaban cuotas para poder seguir abiertos. Y cada noche, los disparos en la distancia se habían vuelto algo tan común como el canto de los grillos. En aquel mundo, la línea entre el bien y el mal era casi invisible. Y ahora, varios años después, la historia continúa. Porque cuando alguien entra en ese mundo, salir no es tan fácil. Todo comienza una noche silenciosa. El viento sopla fuerte entre los postes eléctricos, moviendo cables que producen un zumbido constante. En una vieja cantina del pueblo, varios hombres beben mientras discuten sobre rumores que corren por toda la región. Rumores sobre nuevos jefes, rumores sobre guerras que se acercan y rumores sobre un hombre que todos pensaban que ya había desaparecido, Benny. Para algunos, él fue solo otro hombre atrapado en el negocio equivocado. Para otros, fue alguien que logró sobrevivir en un lugar donde casi nadie lo logra. Pero el tiempo cambia a las personas. Y el hombre que regresa ahora no es el mismo que se fue. Benny vuelve a casa con una sola intención: entender qué quedó de su vida. Y si todavía existe alguna forma de escapar del pasado. Pero el pasado nunca desaparece, especialmente en un lugar como este. Mientras Benny intenta mantenerse lejos de los problemas, el pueblo vive momentos de tensión. Un nuevo grupo está intentando tomar el control del territorio. Son más jóvenes, más violentos y mucho más impredecibles. A diferencia de los viejos jefes, ellos no creen en acuerdos. Creen en el miedo. En la cantina, los hombres hablan en voz baja. Nadie quiere llamar demasiado la atención. En estas tierras, una palabra equivocada puede costar la vida. Un viejo amigo de Benny se acerca a su mesa. Lo mira durante varios segundos antes de hablar. Pensé que nunca volverías, dice. Benny responde con una sonrisa cansada. No estaba seguro de querer volver, pero a veces el destino no deja muchas opciones. Poco a poco, Benny empieza a... que el pueblo está cambiando aún más rápido de lo que imaginaba. Las caras nuevas dominan las calles, las patrullas de policías aparecen y desaparecen sin explicar nada. Y cada semana alguien más abandona el pueblo o desaparece. Sin embargo, también hay personas que todavía intentan vivir con normalidad. Familias que abren sus tiendas cada mañana, niños que juegan fútbol en la calle y madres que rezan cada noche esperando que sus hijos regresen a casa. Ese contraste hace que Benny recuerde algo que había olvidado, que incluso en medio del infierno todavía existen pequeñas luces. Pero la tranquilidad dura poco. Una noche, varios vehículos entran al pueblo levantando una nube de polvo que se puede ver desde kilómetros. No son visitantes, son hombres que vienen a enviar un mensaje. El tipo de mensaje que nadie quiere recibir. Las puertas se cierran, las luces se apagan y el silencio vuelve a dominar las calles. En ese momento, Benny entiende algo importante. El pueblo está a punto de cambiar otra vez, y esta vez, nadie sabe quién sobrevivirá. A medida que pasan los días, la tensión aumenta. Los rumores se convierten en noticias. Las noticias se convierten en miedo. Y el miedo se convierte en decisiones desesperadas. Benny se encuentra atrapado entre dos mundos. Por un lado, el deseo de mantenerse al margen. Por otro, la realidad de que su nombre todavía tiene peso en ciertos lugares. Personas que no lo han olvidado. Personas que todavía creen que él puede inclinar la balanza.
Pero Benny sabe algo que los demás no entienden. En este juego, nadie gana realmente. Una tarde, mientras camina por una calle casi vacía, Benny observa el pueblo desde una pequeña colina. Desde ahí puede ver todo: las casas humildes, la vieja iglesia, la carretera que desaparece en el horizonte. Por un momento, imagina cómo habría sido su vida si hubiera tomado otras decisiones, si hubiera elegido otro camino. Pero pensar en eso ya no cambia nada. El pasado está escrito y el futuro todavía es incierto. Mientras las fuerzas en el pueblo comienzan a moverse, alianzas inesperadas empiezan a formarse. Algunos buscan poder, otros buscan venganza, y algunos simplemente intentan sobrevivir un día más. En medio de todo eso, Benny debe decidir qué tipo de hombre quiere ser ahora. ¿El mismo que todos recuerdan? ¿O alguien diferente? Porque a veces la batalla más difícil no ocurre en las calles, ocurre dentro de uno mismo. Las noches se vuelven más largas. Los sonidos de motores en la distancia provocan nerviosismo. Las miradas entre vecinos se vuelven desconfiadas. El pueblo entero parece contener la respiración, esperando, observando, preparándose para algo que nadie puede detener. Pero incluso en el momento más oscuro, siempre existe una elección, una última oportunidad de cambiar el rumbo de la historia. La pregunta es: ¿alguien en este lugar estará dispuesto a tomarla? Porque cuando el infierno vuelve a abrir sus puertas, no todos logran salir, y algunas historias apenas están comenzando. En un país donde el calor del desierto parece no terminar nunca, existe un lugar donde las reglas no las escribe el gobierno, sino el miedo. Las calles polvorientas, los bares iluminados con luces débiles y los caminos solitarios entre montañas esconden historias que pocas personas se atreven a contar. Historias de ambición, de traición y de hombres que alguna vez soñaron con una vida diferente. Dicen que el infierno no siempre está bajo la tierra. A veces, el infierno está aquí mismo, entre nosotros. Hace algunos años, un hombre conocido como Benjamín García, aunque casi nadie lo llamaba así, regresó a su pequeño pueblo después de pasar mucho tiempo lejos. Para la mayoría de las personas, él era simplemente Benny. Benny había pasado años intentando sobrevivir al otro lado de la frontera, trabajando en cualquier cosa que apareciera. Pero cuando regresó a su tierra natal, encontró algo muy diferente al lugar que recordaba. El pueblo ya no era tranquilo. Las calles estaban controladas por hombres armados. Los negocios pagaban cuotas para poder seguir abiertos. Y cada noche, los disparos en la distancia se habían vuelto algo tan común como el canto de los grillos. En aquel mundo, la línea entre el bien y el mal era casi invisible. Y ahora, varios años después, la historia continúa. Porque cuando alguien entra en ese mundo, salir no es tan fácil. Todo comienza una noche silenciosa. El viento sopla fuerte entre los postes eléctricos, moviendo cables que producen un zumbido constante. En una vieja cantina del pueblo, varios hombres beben mientras discuten sobre rumores que corren por toda la región. Rumores sobre nuevos jefes, rumores sobre guerras que se acercan y rumores sobre un hombre que todos pensaban que ya había desaparecido, Benny. Para algunos, él fue solo otro hombre atrapado en el negocio equivocado. Para otros, fue alguien que logró sobrevivir en un lugar donde casi nadie lo logra. Pero el tiempo cambia a las personas. Y el hombre que regresa ahora no es el mismo que se fue. Benny vuelve a casa con una sola intención: entender qué quedó de su vida. Y si todavía existe alguna forma de escapar del pasado. Pero el pasado nunca desaparece.
especialmente en un lugar como este. Mientras Benny intenta mantenerse lejos de los problemas, el pueblo vive momentos de tensión. Un nuevo grupo está intentando tomar el control del territorio. Son más jóvenes, más violentos y mucho más impredecibles. A diferencia de los viejos jefes, ellos no creen en acuerdos. Creen en el miedo. En la cantina, los hombres hablan en voz baja. Nadie quiere llamar demasiado la atención. En estas tierras, una palabra equivocada puede costar la vida. Un viejo amigo de Benny se acerca a su mesa. Lo mira durante varios segundos antes de hablar. Pensé que nunca volverías, dice. Benny responde con una sonrisa cansada. No estaba seguro de querer volver, pero a veces el destino no deja muchas opciones. Poco a poco, Benny empieza Gaxnit que el pueblo está cambiando aún más rápido de lo que imaginaba. Las caras nuevas dominan las calles, las patrullas de policías aparecen y desaparecen sin explicar nada. Y cada semana alguien más abandona el pueblo o desaparece. Sin embargo, también hay personas que todavía intentan vivir con normalidad. Familias que abren sus tiendas cada mañana, niños que juegan fútbol en la calle y madres que rezan cada noche esperando que sus hijos regresen a casa. Ese contraste hace que Benny recuerde algo que había olvidado, que incluso en medio del infierno todavía existen pequeñas luces. Pero la tranquilidad dura poco. Una noche, varios vehículos entran al pueblo levantando una nube de polvo que se puede ver desde kilómetros. No son visitantes, son hombres que vienen a enviar un mensaje. El tipo de mensaje que nadie quiere recibir. Las puertas se cierran, las luces se apagan y el silencio vuelve a dominar las calles. En ese momento, Benny entiende algo importante. El pueblo está a punto de cambiar otra vez, y esta vez, nadie sabe quién sobrevivirá. A medida que pasan los días, la tensión aumenta. Los rumores se convierten en noticias. Las noticias se convierten en miedo. Y el miedo se convierte en decisiones desesperadas. Benny se encuentra atrapado entre dos mundos. Por un lado, el deseo de mantenerse al margen. Por otro, la realidad de que su nombre todavía tiene peso en ciertos lugares. Personas que no lo han olvidado. Personas que todavía creen que él puede inclinar la balanza. Pero Benny sabe algo que los demás no entienden. En este juego, nadie gana realmente. Una tarde, mientras camina por una calle casi vacía, Benny observa el pueblo desde una pequeña colina. Desde ahí puede ver todo. Las casas humildes, la vieja iglesia, la carretera que desaparece en el horizonte. Por un momento, imagina cómo habría sido su vida si hubiera tomado otras decisiones, si hubiera elegido otro camino. Pero pensar en eso ya no cambia nada. El pasado está escrito y el futuro todavía es incierto. Mientras las fuerzas en el pueblo comienzan a moverse, alianzas inesperadas empiezan a formarse. Algunos buscan poder, otros buscan venganza, y algunos simplemente intentan sobrevivir un día más. En medio de todo eso, Benny debe decidir qué tipo de hombre quiere ser ahora. ¿El mismo que todos recuerdan? ¿O alguien diferente? Porque a veces la batalla más difícil no ocurre en las calles, ocurre dentro de uno mismo. Las noches se vuelven más largas. Los sonidos de motores en la distancia provocan nerviosismo. Las miradas entre vecinos se vuelven desconfiadas. El pueblo entero parece contener la respiración, esperando, observando, preparándose para algo que nadie puede detener. Pero incluso en el momento más oscuro, siempre existe una elección, una última oportunidad de cambiar el rumbo de la historia. La pregunta es, ¿alguien en este lugar estará dispuesto a tomarla? Porque
Porque cuando el infierno vuelve a abrir sus puertas, no todos logran salir. Y algunas historias apenas están comenzando. En un país donde el calor del desierto parece no terminar nunca, existe un lugar donde las reglas no las escribe el gobierno, sino el miedo. Las calles polvorientas, los bares iluminados con luces débiles y los caminos solitarios entre montañas esconden historias que pocas personas se atreven a contar. Historias de ambición, de traición y de hombres que alguna vez soñaron con una vida diferente. Dicen que el infierno no siempre está bajo la tierra. A veces, el infierno está aquí mismo, entre nosotros. Hace algunos años, un hombre conocido como Benjamín García, aunque casi nadie lo llamaba así, regresó a su pequeño pueblo después de pasar mucho tiempo lejos. Para la mayoría de las personas, él era simplemente Benny. Benny había pasado años intentando sobrevivir al otro lado de la frontera, trabajando en cualquier cosa que apareciera. Pero cuando regresó a su tierra natal, encontró algo muy diferente al lugar que recordaba. El pueblo ya no era tranquilo. Las calles estaban controladas por hombres armados. Los negocios pagaban cuotas para poder seguir abiertos. Y cada noche, los disparos en la distancia se habían vuelto algo tan común como el canto de los grillos. En aquel mundo, la línea entre el bien y el mal era casi invisible. Y ahora, varios años después, la historia continúa. Porque cuando alguien entra en ese mundo, salir no es tan fácil. Todo comienza una noche silenciosa. El viento sopla fuerte entre los postes eléctricos, moviendo cables que producen un zumbido constante. En una vieja cantina del pueblo, varios hombres beben mientras discuten sobre rumores que corren por toda la región. Rumores sobre nuevos jefes, rumores sobre guerras que se acercan y rumores sobre un hombre que todos pensaban que ya había desaparecido, Benny. Para algunos, él fue solo otro hombre atrapado en el negocio equivocado. Para otros, fue alguien que logró sobrevivir en un lugar donde casi nadie lo logra. Pero el tiempo cambia a las personas. Y el hombre que regresa ahora no es el mismo que siempre. Benny vuelve a casa con una sola intención: entender qué quedó de su vida.